Hola, mi nombre es José Felipe Orozco Sánchez y hoy les voy a presentar el tema sobre el derecho al asilo. Este derecho, además del derecho a salir del propio país del artículo 13 y el derecho a la nacionalidad del artículo 15, encuentra su origen en lo ocurrido durante el Holocausto. Muchos de los países de los que provenían los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos eran sumamente conscientes de que habían rechazado a los refugiados judíos, condenándolos a muerte con casi toda seguridad. Además, muchos judíos, gitanos y personas perseguidas por los nazis no habían podido salir de Alemania para salvar sus vidas. Entonces, a través de la Convención Internacional de Ginebra, se estableció quién es una persona refugiada y se decide a quienes se les garantiza el asilo. Esta convención fue aprobada en 1951 con el fin de proteger a los refugiados europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta el momento, más de 140 países la han firmado y están obligados a su cumplimiento. En 1948, los países miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 14 de este tratado convierte la petición de asilo en un derecho humano fundamental. 3 años después, en 1951, la Convención de Ginebra adoptó el Estatuto de los Refugiados para definir los derechos específicos de este colectivo. En 2007, los Estados europeos reconocieron el derecho de asilo como un derecho fundamental en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Según la ley reguladora del derecho al asilo, pueden pedir asilo en otro país aquellas personas en condición de refugiados. La Convención de Ginebra de 1951 reconoce como refugiado a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones, pertenencia a determinado grupo social, de género o orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede, o a causa de dichos temores no quiere acogerse a la protección de tal país. Cuando alguien pide asilo en otro país, no se convertirá en refugiado hasta que su petición se resuelva positivamente. Mientras tanto, los solicitantes no podrían ser devueltos, expulsados o extraditados, y debe evitarse su detención, según el derecho internacional. El derecho de asilo exige a los países que por lo menos de manera temporal se reciba en algún lugar a las personas que huyen de la persecución o el peligro. Un componente esencial de la institución de asilo es el principio de no devolución. Este principio, consagrado en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, prohíbe por expulsión o devolución poner en modo alguno al refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia o determinado grupo social o de sus opiniones políticas. El derecho de asilo también implica que cada solicitante de asilo tenga acceso a procedimientos justos y efectivos para la evaluación de sus solicitudes. Mientras se tramita una solicitud de asilo y se toma una decisión en un caso, la persona tiene derecho a no ser devuelto al país donde su vida, libertad o seguridad corran peligro. Los procesos de determinación son por lo general establecidos por el derecho interno de los países y son procedimientos de los estados para determinar si una persona es refugiada.
Cabe recordar que de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, en México todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Esto quiere decir que en México se encuentra reconocido el derecho humano al asilo. A nivel constitucional, el derecho al asilo está expresamente reconocido en el segundo párrafo del artículo 11, el cual dispone que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento del asilo político. Se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones. A nivel legal, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de carácter federal es la encargada de regular el derecho de asilo. Así, su artículo 3 señala: la presente ley tiene por objeto regular el otorgamiento de asilo político, el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de protección complementaria, así como establecer las bases para la atención a los solicitantes y asistencia a los asilados y refugiados que se encuentran en territorio nacional, con la finalidad de garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos. De este modo, en México se reconocen 3 categorías relacionadas con el derecho de asilo: asilados políticos, refugiados y personas a quienes se les otorga la protección complementaria. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados es el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones o conflictos, y también es encargado de promover soluciones duraderas a su situación mediante el reasentamiento voluntario en su país o en el país de acogida. El ACNUR apoya los esfuerzos del Gobierno de México de salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas que han visto obligadas a huir de su país. También trabaja en asegurar que las personas que huyen de la violencia y persecución tengan derecho a recibir protección y solicitar asilo. Asimismo, ofrece soluciones duraderas que fomentan la integración en el país a partir de alianzas con socios y comunidades de acogida. Algunas prioridades y actividades que tiene el ACNUR en México son el monitoreo de puntos fronterizos, estaciones migratorias y albergues de migrantes, apoyo a los gobiernos locales y la sociedad civil para facilitar la integración de las personas refugiadas en el país. También la capacitación de funcionarios de la policía, del gobierno federal y del gobierno estatal. También apoya en la identificación y canalización de casos al procedimiento de la condición de refugiado. Los estados han aceptado a través de diversas fuentes del derecho internacional que existen limitaciones al asilo, conforme a las cuales dicha protección no puede ser concedida a personas respecto de las cuales haya serios indicios para considerar que han cometido crímenes internacionales. El artículo 14 deja claro que no se puede conceder asilo a personas para que eviten el enjuiciamiento por delitos no políticos o actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Por tanto, los criminales de guerra y los culpables de un crimen contra la paz o la humanidad no cumplen los requisitos para el derecho de asilo.